Hola, yo soy Juriel y estamos aprendiendo a programar con tablero y marcador. Hoy vamos a ver qué son los tipos de datos y vamos a retomar un poco de la clase pasada. En la clase pasada nosotros vimos el tema de las variables y vimos cómo podíamos a una variable, en este caso peso, asignarle un valor y que eso significaba que dentro de la memoria del computador iba a haber una cajita en la cual al hacer la asignación, esa cajita se va a llamar peso, se iba a almacenar ese valor, el 80. ¿Sí? Aquí yo hago esta asignación y ese valor viaja a esta caja chan. El peso ahora es 80. Y que si yo hacía una nueva asignación, el contenido de la caja variaba. Y por eso se llamaban variables. Entonces, este 8 que está bonito, que quede bonito. Entonces, si yo ejecuto esta instrucción, queda un 80. Si ejecuto esta instrucción a peso, asignele 78. No se dice igual, se dice asignele. Entonces, este 78 cambia, lo borramos. Borrado chiquitico, chiquitico. Borramos acá. Y entonces va a cambiar el 80 por un... Perdón. Va a cambiar el 80 por un 78. Listo. Pero nunca nos detuvimos a pensar qué tipo de cosas podíamos guardar en esta caja, ¿sí? O en estas cajas llamadas variables. Y lo que podemos guardar, o el tipo de cosas de lo que podemos guardar ahí, es lo que vamos a denominar tipo de dato. En inglés, data type. Cada lenguaje de programación nos va a ofrecer diferentes tipos de datos. En C hay muchísimos tipos de datos como enteros, decimales. En Java hay otros, JavaScript tiene otros. En Python vamos a centrarnos inicialmente en los tipos de datos numéricos, porque son los primeros que hemos visto. Y los tipos de datos numéricos pues provienen de las matemáticas. ¿Sí? Entonces en matemáticas Python tiene tres tipos de datos, vamos a ver solamente dos. ¿Sí? En las matemáticas nosotros tenemos los números enteros y los números reales. Entonces los números enteros son el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3, hasta infinito. No podemos tener hasta infinito, de hecho hay un límite tanto positivo como negativo en computación. Y los números reales son los que tienen decimales. Entonces 3.48. En Latinoamérica pues usamos 3,48, pero eso no lo vamos a usar nosotros en programación, porque la programación se la inventaron los gringos y ellos usan como separador decimal el punto. ¿Listo? Entonces tenemos números enteros y números reales, pero en programación no se llaman así. Entonces, los números enteros, ¿sí?, se van a llamar realmente integers y se usan las primeras tres letras para su nombre, que va a ser el tipo de dato int. Los números reales se van a denominar float. ¿Qué significa punto flotante? Significa que el número tiene un punto que flota, ¿sí? Y este va a ser el tipo de dato. Entonces ya tenemos dos tipos de datos: el tipo de dato float y el tipo de dato int o integer. ¿Cómo los usamos en Python? Entonces, digamos, yo digo peso
80. Entonces ya este tipo de dato es un entero. Este tipo de dato es un entero. Este 80 es un entero. Por lo tanto, la variable también es un entero. ¿Listo? Si yo digo altura 1.68, entonces como tiene un punto, este tipo de dato va a ser flotante. ¿Qué sucede si la persona, digamos, si lo que necesitamos modelar, por ejemplo, el peso, tiene decimales, 80 kilogramos con 500 gramos? Entonces, yo podría colocarle 0.5, entonces va a ser flotante, ya no va a ser entero. Esto ya no va a ser entero. Borrando acá, quitar char, qué pena. Esto ahora va a ser flotante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tiene aquí un 0? Pues resulta que ya no es entero, es flotante. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo claramente vamos a ver que 80 es entero y 80.0 es flotante. Estos tipos de datos que acabamos de ver son los tipos de datos numéricos. Y nos sirven para modelar problemas numéricos. El peso, flotante; la altura, flotante; la edad, entero. Bueno, podría tener 5.3 años, no tiene mucho sentido, digamos, entero, algo que sea claramente un entero. El número de personas en un bus es un entero, no hay medias personas. ¿Listo? Ahora supongamos que necesitamos algo para guardar el nombre de una persona. ¿Sí? Entonces yo quiero decir el nombre de alguien. Entonces puedo usar esto. Aquí tenemos que centrarnos en estas comillas que están acá, estas comillas dobles. ¿Sí? Estas comillas dobles nos están indicando que esta variable tiene un texto. ¿Sí? O sea que en esta variable, en esta cajita llamada nombre, ¿sí? En la cajita llamada nombre voy a almacenar Juan Pérez. ¿Listo? Este tipo de dato, si ustedes se dan cuenta, pues tiene una letra, otra letra, otra letra, otra letra. Acá hay una letra, otra letra. Esas letras en programación se llaman caracteres. Esto es un carácter, esto es otro carácter. ¿Sí? El espacio es un carácter. Y como hay un carácter detrás de otro, se denomina cadena de caracteres. Y cadena al inglés traduce string. Y aquí ya tenemos otro tipo de dato, el tipo de dato string, ¿sí? Que escrito de manera corta es str. Entonces, recapitulemos los tipos de datos que tenemos. Peso 80, esto es un entero. Altura 1.78, importante el punto 78. Flotante, nombre
entre comillas, importante, Juan Pérez string. Vamos a ver un tipo de dato adicional, en Python hay más, y es uno que nos sirve para modelar cosas que son verdaderas o falsas. Eso en matemáticas lo conocemos como booleanos. ¿Sí? Entonces, true traduce verdadero y false traduce falso. Listo. ¿Cómo lo usamos? Muy sencillo. Tengo hambre. True. Estoy cansado. False. Quiero ir al cine. True. Listo. Entonces ya completamos los tipos de datos que vamos a usar inicialmente. Hay más tipos de datos en Python. Vamos a usar estos inicialmente porque este curso es de programación, no es de Python. Entonces recapitulemos. Tenemos el tipo de dato entero, tenemos el tipo de dato flotante, tenemos el tipo de dato string y tenemos el tipo de dato booleano. Ahora, estos tipos de datos, ¿para qué nos van a servir? Básicamente un tipo de dato sirve, tengo que borrar la pantalla. Los tipos de datos nos sirven para modelar los problemas, y una de las tareas más importantes de un programador, y donde se conoce un buen o un mal programador, es cómo modela las cosas. Entonces hay que escoger el tipo de dato correcto para el problema que tengamos. Por ejemplo, si yo necesito modelar en mi programa, ¿sí? Porque, digamos, el programa es que hay un mundo real, este es el mundo real, y modelar, o lo que hacemos los programadores, es convertir esto a tipos de datos. ¿Sí? Entonces, digamos, me están pidiendo modelar un problema que tiene que ver con el número de habitantes de un país. ¿Qué tipo de datos usaríamos? Descartemos los fáciles. ¿Son booleanos? ¿Los habitantes de un país son verdaderos o falsos? No tiene sentido. Son strings, por ejemplo, 178.123 habitantes. Sí, no, pues sí lo puedo hacer, pero está mal. ¿Por qué? Porque si yo quiero sumarle a esto, pues a esto no se le puede sumar, o sea, no se puede sumar, no se le puede hacer una suma numérica a algo que es un string. Lo vamos a ver después, está mal modelado. ¿Puedo usar un flotante? ¿Puedo usar un flotante? 178.123.5. No hay medio habitante. Sí, que lo han cortado por la mitad, no. Si le falten las piernas, es un habitante completo. ¿Sí? Si le falta una oreja, no es que es 0.8 habitantes porque le faltó una oreja. ¿Sí? Tiene que ser completo. Entonces, como los habitantes son completos, pues el dato correcto para modelar los habitantes es un entero. ¿Sí? Entonces serían 178.123. ¿Sí? Importante no colocar el punto acá, porque si no serían 178.123, o sea, 123 en decimal no es.
178, 123. ¿Listo? Entonces, bueno, habitantes, fácil. Supongamos que queremos modelar la velocidad. Listo, este nos quedó en entero. Bien. Nos piden ahora modelar un problema de esos de los típicos problemas de física del colegio, que la velocidad de un vehículo en tanto tiempo. Velocidad. ¿Qué tipo de dato debemos usar? No, que el vehículo va a 128 kilómetros por hora. Sí, podría usar un entero, pero realmente como va a ser un problema de matemáticas donde seguramente tenga que calcular el tiempo, la distancia, necesitamos precisión. Entonces, al usar precisión, entonces deberíamos usar un flotante. Entonces, en este caso, para el caso de la velocidad, sería un flotante. Lo mismo que el tiempo. 60.0 segundos para un minuto. ¿Listo? Estos son fáciles. Veamos casos difíciles. Un caso difícil, por ejemplo, es un número de cuenta de banco. El número de cuenta de un banco. Miren que se llama número de cuenta, ¿sí? Pero por lo general números de cuenta tienen ceros. Tienen ceros acá. Caramba, no puedo usar un entero para un número de cuenta, porque este cero hace estos ceros hacen parte del número de cuenta. Y resulta que 008 es lo mismo que 8. ¿Sí? Entonces, si yo a algo le asigno esto con ceros, resulta que estos ceros en la asignación van a desaparecer. Realmente lo que queda almacenado es el entero. ¿Qué es esto? Porque los ceros a la izquierda no tienen valor, ¿sí? Entonces, los números de cuenta, por lo general, se modelan como string. Uno difícil. El sexo. Wow. El sexo es uno difícil, digamos, el sexo de una persona. Vamos a decir, verdadero si es hombre y falso si es mujer, porque hay dos sexos. O realmente no. No, porque hay tercer sexo, entonces no puedo usar verdadero o falso. Entonces, ¿qué tipo de dato podría yo usar para modelar el sexo de una persona? Aquí hay dos opciones. Se puede usar un string, por ejemplo, M para masculino, F para femenino, y por ejemplo, si el país donde estamos tiene sexos indeterminados, y si es demasiado progresista, pues con string podríamos tener todas las posibles letras de las variaciones sexuales que hay. Pero es importante acá, por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí?, no usar, o sea, establecer una convención. Digamos esto. Sería un complique porque podría yo asignar masculino o así con minúscula, o podría colocarlo con mayúscula. Y resulta que estos son diferentes. Al tener estos dos strings, el tener una M minúscula y una M mayúscula, los hace diferentes. Entonces, eso es algo difícil de modelar, ¿sí? Otro tema difícil de modelar es el tema de las fechas. ¿Por qué fecha es difícil de escribir? Yo puedo escribirla así, o así, ¿sí? O complicado. No le vamos a dar una solución acá, lo vamos a ver después. Hay muchas maneras de hacerlo.
Algunas es solamente colocar la fecha como un número, ¿sí? Para poderlas comparar fácilmente, pero digamos que no lo vamos a hacer en este caso. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el tema de tipos de datos. Hay más. Eh, Quería que les quedara claro, por lo menos estos 4 tipos de datos básicos que vamos a usar para nuestros problemas. Los lenguajes nos van a ofrecer más tipos de datos. Estos son los básicos para nuestros problemas. Después vamos a ver otros más que son tipos de datos que nos permiten almacenar cosas más complejas, agrupaciones, podemos mezclar en un solo tipo de datos un flotante con un entero, con un string, o podemos almacenar en un solo tipo de datos muchos datos, como si fueran matrices, como si fueran arreglos, pero no lo vamos a ver en este punto de la clase, lo vamos a ver en una clase posterior. Gracias, si les está gustando no olviden suscribirse, no olviden recomendarle a los amigos y darle like. Nos vemos en la siguiente clase.